Hola, bienvenido a nuestro episodio número 6 de nuestro podcast de Pascua desde la Cruz. Hoy platicaremos sobre la sexta frase o sexta palabra y me da mucho gusto y una vez más estar con mi amigo Daniel Cruz, pastor Daniel Cruz, y pues prácticamente esta sexta palabra está casi vinculado con la anterior. De hecho, los pasajes bíblicos está así como que, como dijeran en mi pueblo, de recorridito, ¿no? Sí. Y la encontramos en Juan capítulo 19, verso 29 al 30. Dice de la siguiente manera: había ahí una vasija llena de vinagre. ¿Recuerdan cuando dijo el Señor Jesús, sed tengo? Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. La palabra consumado es algo que está terminando, concluyendo, ya no hay nada más que hacer. La obra o el trabajo se ha terminado prácticamente, ¿cierto? Y entonces, esta sexta palabra, obvio, el Señor Jesús, Daniel, lo está diciendo cuando Él sabe y sin duda está ya agonizando. Es correcto. Está agonizando prácticamente de todo lo que ha pasado. Han sido horas no solo de la crucifixión, sino desde, como hemos explicado en las otras frases, las otras palabras, que aún desde la noche anterior, desde el huerto de Getsemaní, ya venía esa agonía, ese estrés, ¿no? Que hasta gotas de sangre estaba sudando. Entonces, ya está por finalizar. Y está por finalizar ese trago amargo que le había dicho al Padre, ¿no? Ahí en el huerto de Getsemaní, dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. O sea, es decir, Señor, hay otra manera de redención, hay otra manera de pagar el precio, hay otra manera de rescatar. Redención es rescate, es el precio que se pagaba por los esclavos, ¿no? Cuando alguien voluntariamente se vendía como esclavo era porque había una deuda que no podía pagar. Claro. Entonces esa deuda que no podía pagar, hasta que no viniese alguien y redimiera a esa persona, la rescatara, fuese una redención, redimir, pagar el precio de la deuda de esta persona para que esta persona quedara libre. Entonces, cuando el Señor Jesús está diciendo, ¿habrá otra manera, Padre? ¿Habrá otra manera que pase de mí esta copa sin que yo la beba? Más no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Ahí empieza ese pago, ¿no? Empieza, el Señor Jesús sabía el costo de ese sacrificio, de esa redención, y sabía todo lo que iba a sufrir. Está allá en la cruz y prácticamente está diciendo, bien, ese trago amargo ya está pasando. Sí. Ese momento difícil ya está por culminar y por eso expresa consumados. Sí, pastor, gracias nuevamente por esta invitación. Me siento verdaderamente honrado y muy feliz de estar aquí. Qué hermoso es estudiar todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Qué increíble es descubrir ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y Jesús, en esta sexta palabra, consumado es, todo lo que se tenía que hacer se ha hecho, se ha terminado. Hablando un poquito en el contexto, en el Imperio Romano, cuando una persona era arrestada, llevada a prisión y cumplía su deuda o cumplía su condena, al salir de la cárcel se le extendía un documento, un certificado que decía la palabra tetelestai,
que tenía el significado, esta palabra está en griego, quiere decir consumado es. La deuda está pagada. Inclusive cuando también en aquella época tenías una deuda y la pagabas, se te expedía ese certificado, es decir, consumado es, has pagado todo lo que se debía. Inclusive si alguna persona había cometido un delito y había estado en prisión, pero de repente tú lo encontrabas en la calle, podías decir, oye, se escapó de la cárcel, esta persona debe un delito que pagar. Él podía sacar su certificado y decir, no, consumado es, ya se pagó y ese delito ha sido borrado. Así que podemos ver a Jesús en la cruz como este podcast, ¿no? Desde la cruz, y Jesús está diciendo, he hecho todo lo que tenía que hacer, no hay nada que falte. Y me encanta la cita de Hebreos 10:10, y lo quiero leer en la versión en la traducción del lenguaje actual, que dice, Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Es suficiente el sacrificio de Jesús. Y esta frase, sin lugar a duda, está culminando con la obra redentora de Jesucristo. Vendría más adelante la resurrección, ¿verdad? Pero el sacrificio en la obra de esa persona de Jesús, en lo físico, está diciendo, todo lo que el Padre me encomendó hacer, lo he hecho y no falta nada. Wow, y qué increíble. O sea, es decir, no hace falta nada, no necesitamos que se haga algo. Así como esta frase o esta palabra tetelestai, que significa consumado es, ¿no? De igual manera, cuando los sacerdotes y los levitas en el templo hacían sus sacrificios y sacrificaban las ovejas, o sea, todos tenían que llevar su oveja, su cordero, para ser sacrificado por sus pecados, ¿no? Para que se limpiasen los pecados. Y una y otra vez lo tenían que hacer. Entonces, eran los mismos sacrificios. Entonces, ellos llevaban y entregaban su cordero, su oveja a los levitas y los llevaban a un lugar, como un corral, ¿no? Y después, uno a uno de los corderos de las ovejas eran sacrificadas. Y entonces, pues, ya sacrificamos esto, ya sacrificamos una más, ya sacrificamos una más, pero cuando las ovejas o corderos ya habían todos sacrificado, entonces los sacerdotes de acá decían, hay más sacrificios que ofrecer, y entonces los levitas gritaban y decían, consumado es, ya no hay más corderos, ya no hay más sacrificio que dar, consumado es, ya se terminó. Y entonces ellos decían, ok, consumado es, ya no hay más sacrificios que dar. Y es exactamente lo que cuando Juan, no el apóstol, sino Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesús y lo vio pasar y estaba con sus discípulos, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese Cordero de Dios, que es la semejanza de la Pascua, ¿sí? Cuando salieron de la esclavitud de Egipto, y sacrificaron un cordero, está hablando de que Jesús ahora es ese cordero que también es sacrificado por los pecados, y no tan solo de una sola persona, sino de toda la humanidad. Y por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, con el sacrificio de Cristo, exactamente se paga todo, no hay nada más. Y me gustaría leer una vez más la cita que tú tienes en la Nueva Traducción Viviente, y dice de esta manera, Hebreos 10:10-12, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Qué increíble es eso, para siempre, Daniel. No hay más que hacer. No hay más que hacer, es para siempre. O sea, a ver, tú y yo somos santos una vez, cuando hemos recibido y aceptado ese pago, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, una vez. ¿Y para qué? Para siempre. Wow, eso está increíble.
Dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, o sea, nuestro Señor Jesucristo, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. La palabra consumado es, no tan solo es terminé la obra que Dios me pidió que hiciese, no tan solo es consumado, es decir, todo lo que el Padre me pidió que hiciese, lo he hecho. Cuando el Señor Jesucristo hablaba con las personas, con la gente, decía, he venido a hacer la voluntad del Padre. Me ha agradado hacer la voluntad del Padre. El Padre está contento conmigo porque hago la voluntad, su voluntad. No tan solo es de que el Señor hizo todo lo que el Padre le pidió que hiciese. Consumado es también significa, ya no hay nada más. No hay que hacer más sacrificios. No hay que pagar más. Consumado es tetelestai. La deuda está pagada. Y qué importante, pastor, hablando sobre esa deuda que tenemos, es importante entender que el sacrificio de Cristo ha sido suficiente, es único y es para siempre. Y eso es suficiente para nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros. Y Jesucristo ha pagado por, primero, el pecado de desobediencia que está en la raza humana, pero también ha pagado por todos los pecados que cualquiera pueda cometer, se arrepientan o no, o reconozcan o no a Jesús. Jesús, su sacrificio es suficiente para cubrir y redimir cualquier pecado. Solo que esas personas tienen que pedir, reconocer su pecado, porque sin arrepentimiento de pecados no hay salvación. Entonces ellos tienen que hacer. Y qué importante, y si es cierto, Daniel, esto de que no tan solo los pasados, sino los que estoy cometiendo ahorita y los que vienen, y no es porque tenga chance o me den permiso, pero así lo explicó el Señor Jesús cuando habla sobre la parábola del buen samaritano, que llega y toma a ese hombre todo golpeado, lo lleva a la posada y le dice, te pago por porque lo atiendas, todo lo que necesite ahorita, y aquí te dejo todavía un poco más por si necesitas atenderlo. O sea, ¿qué significa? Que el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, no es tan solo para lo actual, sino nos alcanza y es para siempre. Es para siempre. Pero siempre debemos también guardar una actitud de arrepentimiento y decirle, Señor, aquí has perdonado mis pecados y sé que me has redimido. Y como dice la Escritura ahí en Romanos 6, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? La gracia de Dios es tan grande que ha pagado y ha cubierto todos nuestros pecados. Pues entonces sigamos creciendo para que la gracia aumente. Dice, no. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero entonces, qué importante es decir, consumado es, el precio está pagado. Fíjese que hablando de este tema del arrepentimiento con respecto a la obra que Jesús ha hecho, me recuerdo a los malhechores, ¿no? que vimos en palabras anteriores, donde uno de ellos viene a arrepentimiento, reconoce al Mesías, y yo lo quiero hilar como con esta época en el Imperio Romano, en el gobierno romano, donde una vez que una deuda se paga, te entregan un certificado donde dice sí, consumado, es que entonces ya eres libre, ya se pagó la deuda del delito cometido. Nadie te puede reclamar nada. Nadie. Pero ese certificado, es decir, ese pago que hizo Cristo, esos dos malhechores, solo uno pudo hacer uso de ese certificado de consumado. ¿Quién? El que se arrepintió. Así es. El que se arrepintió. El que se arrepintió es el único que puede decir, aquí está mi es válido. Es válido. Lo adjudicas, ¿no? Y como tú dijiste, cuando hablamos sobre la segunda palabra, que dijiste,
era tan buen ladrón que se robó. Se robó el cielo. Se robó el cielo en el último momento. Y qué increíble, o sea, que por gracia él lo haya recibido. Sí. Fíjate, hablando de pagar la deuda, híjole, qué duro es se ve cuando alguien tiene una deuda. Claro. Y creo que todos, de alguna manera, hemos debido algo, ¿no? Y no hemos a lo mejor hasta pagado. Y qué difícil es. Pero estaba yo en un país y iba con unos hermanos, iba platicando, y de repente, mira, ahí va el hombre del bombín, le llaman. Y yo no dije de qué están hablando. Y ahí iba un hombre, o sea, alto, con un frac, ¿no? Un traje así, ¿no? Pero con un bombín, o sea, un sombrero de esos de copa, ¿no? Así, increíble, caminando. Ahí va el hombre del bombín. ¿Quién es ese? ¿O de qué se trata? ¿No? Y dice, es que esa persona es contratada por alguien que no le han pagado. Y entonces dice, oye, fulanito no me quiere pagar. Y dice que no, y que no me quiere pagar. Entonces lo contratan. Y ese hombre del bombín no se le despega a ese cuate. Lo sigue a todos lados. Hasta que pague. Sí, entonces está él comiendo y él llega y se pone a un lado. Aguanta majaderías, aguanta hasta agresiones, golpes, pero él no se mueve, él se va. Va en el otro, en el transporte, y el hombre del bombín detrás. Y detrás, va por todos lados. Y todo el mundo, obviamente, cuando ve a alguien, dice, ese cuate debe. ¿Qué? ¿Qué situación tan difícil, tan complicada? Y entonces, ¿sabes quién es el hombre del bombín? Nuestro acusador. Sí, justo, a eso iba. Si bien somos deudores y realmente nunca podremos hacer nada que pueda compensar el sacrificio de Cristo, nada podremos hacer. Uh-huh. Pablo lo enseña en Efesios, no es por obras, es por gracia, ¿no? Pero finalmente somos deudores de esa gracia inmerecida de parte de Dios. Sí. Y sí hay una figura que las Escrituras llaman, ¿no? El acusador. Finalmente el acusador viene a acusar y viene a recordarnos y el pasado, el pecado, el agravio cometido, inclusive en contra de Dios, y va a venir a acusarte. Pero el sacrificio de Cristo es tu certificado, tu documento, Señor, que te dice, aquí está, fue pagado. Yo no debo nada. Consumado es. Consumado es. No debemos nada. Qué increíble. Bueno, ese acusador, hablemos de dos cosas. Digo, ¿la regamos o no la regamos, Daniel? Sí, ¿Pecamos totalmente, o no pecamos? Totalmente. Pablo lo decía, miserable de mí, queriendo hacer lo bueno, acabo haciendo lo contrario, ¿no? O sea, pues la regamos y cometemos pecados, ¿no? Ahora, cierto, Pablo dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién podrá librarme de este? Ok, y por eso ahí está el famoso hombre del bombín. Que no lo escuchen en México porque faltarían bombillas. Pero imagínate, entonces viene él y nos acusa, pero qué diferente. Hemos pecado. ¿Cómo actúa el acusador y cómo actúa el Espíritu Santo? Pecamos y viene el acusador y dice, has pecado, le has fallado a Dios, no mereces acercarte a Dios, aléjate de Dios. No puedes acercarle, has fallado a Dios, aléjate de Dios. Por eso el hombre, cuando pecó en el jardín del Edén, fue y se escondió. Claro. O sea, huye. Fue acusado. Por la acusación. Exactamente, Daniel. La acusación. La acusación genera culpa y la culpa genera condenación. O sea, no tan solo el Señor nos ha librado de la culpa, sino de la condenación. Y cuando pecamos, Él viene a acusarnos y a decir, aléjate, no puedes acercarte a Dios, le has fallado a Dios, Dios no quiere saber nada de ti, y la gente se aleja. Pero cuando pecamos, el Espíritu Santo viene y nos dice, has pecado. No nos tapa el sol con un dedo, no, has pecado, punto, has pecado. Arrepiéntete y acércate. El Espíritu Santo viene a redarguirnos para arrepentimiento y restauración.
el adversario viene para acusarnos, para condenarnos y para alejarnos del Padre. ¿Qué diferencia es que cuando nosotros hemos pecado, dice la Escritura, si alguno hubiese pecado, abogado tiene. Abogado, tenemos a alguien que nos defiende delante del Padre. Fíjese, pastor, que qué interesante, porque finalmente el acusador no quiere tu arrepentimiento, quiere tu remordimiento. Ay, a ver, repítelo otra vez eso, por favor. El acusador viene a acusarnos porque quiere tu remordimiento, pero no tu arrepentimiento, que es lo que quiere el Espíritu. El remordimiento te va a llevar a quizás sentirte mal por un tiempo, pero puedes llegar a caer nuevamente en ese error o en ese pecado porque solo te remordió la conciencia o sentiste remordimiento. Y finalmente podemos llegar en un ciclo vicioso de remordimiento que finalmente va a acabar en condenación y muerte. Pero el Espíritu Santo busca, como usted lo acaba de decir, el arrepentimiento que te lleva a salvación y vida. ¿Por qué? Porque hay un precio que ya se pagó. Y ese precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Es único, suficiente y no hay más sacrificio. Yo les decía en algún momento en la iglesia, como sabe, la iglesia está en la zona oriente, en Chalco, y decía, qué bueno el sacrificio de Cristo, porque si no, los borregos de Chalco no alcanzarían para pagar toda la deuda. Los del rancho a la mesa. No alcanzan. No alcanzarían, porque este mundo en el que estamos cada vez está más degradado y cada vez está las tinieblas avanzando. Este mundo se está degradando, los valores incluso morales, no hablemos los valores, los principios bíblicos se han diluido. Entonces, gracias a Dios porque está pagado. No hay nada. Yo pienso, imagínate que debes una casa, un coche, una deuda grandísima y de repente vas a hacer el abono de esa cuenta y el de la caja te dice, pero no hay nada que pagar. La deuda fue saldada en su totalidad. ¿Te puedes imaginar la alegría que te daría que te dijeran, tu deuda está pagada, que esos 30 años que tenías que pagar de Infonavit están anulados porque alguien vino y dijo, esa cuenta yo la pago, aquí está el dinero, y entonces entréguele solamente la escritura liberada, su documento consumado? Bueno, no quisiera hablar mal, pero, y no lo voy a decir porque se va a enojar la pastora Fabi, la pastora Fabi de Poza Rica. Ella utiliza mucho una técnica que es de alcance, que de repente si alguien está formado en las tortillas y de repente alguien ve que una mujer atrás o pues como que necesita que le pague, esa persona llega, pide sus tortillas y le dice al despachador, oiga, la señora esa de acá que viene como a 3 de acá, sí, por favor, yo le voy a pagar 2 kilos de tortilla. Wow. Y nada más entréguele esto. Y entrega una tarjetita que dice, tu deuda está pagada. Wow. ¿No? O sea, qué increíble es eso. O sea, tu deuda está pagada. Y entonces imagínate cuando esa persona llega y está contando ahí sus moneditas ahí para comprar 1 kilo y de repente le dicen, no tan solo fue 1 kilo, alguien pagó por ti 2 kilos, tu deuda está pagada. Y le entregan los 2 kilos. Bueno, esa pastora Fabi también me la ha aplicado. De hecho, dos cosas quiero comentarte. Estábamos, después de que tuvimos colaboradores allá en Chalco, la trajimos en la Ciudad de México, fuimos a comer, éramos al pastor Juan, y Fabi, éramos como 7 personas. Entonces yo los había invitado a comer. Y entonces ya terminamos, pedí la cuenta y me la traen, pues me traen en la... Sí, la comanda. Sí, ahí para la cuenta y la abro para saber cuánto es y me encuentro una tarjetita. Tu deuda está pagada. Wow. Y volteé a ver a Fabi porque no tenía que buscar. Fabi, o sea, no, dice, tu cuenta, no, por favor, denme. Bueno, olvídate. Bueno, apenas la semana pasada estábamos allá en Poza Rica y estábamos desayunando ahí como 6 personas,
Y entonces le dije a mi esposa, yo voy a pagar, no dejes que se me muevan, y yo voy a pagar, y ya, ok. Y estaba listo, pero en ese momento que yo le hago la seña al mesero, que Fabi me ve. Dice, no, pastor. Digo, no, Fabi. O sea, y Celso, su esposo, dice, no empieces. Digo, no empieces tú. Digo, yo voy a pagar. Y estábamos ahí discutiendo, seguimos desayunando, y entonces en una de esas que se distraen, que me paro allá a la caja, y ahí viene atrás de mí. Y cuando llego, digo, por favor, yo voy a pagar la renta. Y él dice, no, yo voy a pagar. No. Y el cajero, el dueño, dice, qué chistoso, dijo. Pero qué curioso. Y yo dije, no, sí, es curioso. Digo, sus billetes todavía huelen a acabados de... yo pago. Y dice, no, qué curioso. Dice, es que ya alguien pagó su cuenta. Wow. Digo, ¿cómo? Dice, ya alguien pagó la cuenta de ustedes. Y ahí aparece otra persona que estaba en otras mesas, que viene y dice, yo pagué, ya no se peleen, yo pagué. ¿Qué? De verdad, digo, qué increíble se siente cuando alguien te dice, tu deuda está pagada. Y sobre todo, primero saldré más a comer con usted porque eso conviene. Pero ojalá pudiéramos pagar nuestras deudas, pero no las físicas, sino las deudas que tenemos delante de Dios. Wow. Ojalá alguien en su capacidad humana o en sus capacidades físicas o materiales pudiera pagarle a Dios lo que nosotros le debemos. Pero esa deuda en el plano terrenal, en nuestro plano humano, es impagable. Solamente la pudo pagar alguien inocente que no conoció pecado, y es Cristo Jesús. Y Daniel, aquí eso nos lleva a esa historia que el Señor Jesús dijo. Que había un hombre que tenía un deudor que le debía muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y le dijo, págame. Y dice, no puedo, no tengo, dame tiempo, dame. Y dice que tuvo misericordia. Y le perdonó. Y le perdonó la deuda. Entonces él sale con una deuda perdonada y tu deuda está pagada, ¿verdad? Tetelestai, o sea, consumado es. Ya, y a él le han de haber entregado un documento que haber dicho, tu deuda está pagada. Y sale con su documento de que mi deuda está pagada y se encuentra con otra persona que le debe nada en comparación con lo que él debía. Y dice, págame. Y el otro pide misericordia, dame oportunidad, déjame. Dice, págame. Y entonces dice que no tuvo misericordia y lo mandó a meter a la cárcel. Pero después se entera aquel señor que perdonó la deuda, dice, y lo manda a llamar, siervo malo. Qué corazón, ¿no? Yo te perdoné una deuda tan grande, tan enorme, que tú no podías haber pagado. Y yo te la perdoné. Y no pudiste perdonar la deuda a esto. ¿Esto qué nos lleva, Daniel, ahorita que tú estás diciendo? ¿Cómo podríamos pagar? No vamos a poder pagar eso. Pero ¿no acaso una forma de retribuir eso es perdonando a los que nos ofenden? Sí. En la cruz podemos ver a Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí es increíble porque el proceso de estas 7 frases o palabras de Jesús, podemos ver a un Jesús que nos sigue enseñando desde la cruz, justo a perdonar, justo a honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Justo te está enseñando que a través del arrepentimiento puedes tener el cielo, el paraíso. Y este Jesús, consumado es, la deuda está pagada, no hay nada más. Yo podría decirlo, Jesús lo dio todo
y pagó todo. No hay nada más. No hay nada. No hay nada más. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagar lo que Cristo hizo. Nosotros merecíamos la muerte porque la paga del pecado es muerte. Merecíamos la muerte. Y entonces hoy por eso también la Escritura lo dice, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así es, así es. Así que yo creo, pastor, y hice aquí una anotación porque no quería que se me pasara. Inclusive en este consumado es, y déjeme regresar otra vez a la palabra de consumado es. Sí. El príncipe de este mundo fue derrotado. Hebreos 2:14 dice, nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podría morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Es decir, Jesús en esa cruz está consumando la obra, pero también de derrota del poder del diablo, porque ahora entonces, por esa obra de redención de Jesús, es que cuando estamos en Él, incluso el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Así no es. quiere decir que no podemos pecar, porque vamos a pecar, pero eso ya está pagado. Pero ese poder del pecado sobre nosotros fue eliminado en la cruz del Calvario. Ese poder, esa paga del pecado, el Señor nos salvó de la paga del pecado, que es la muerte, porque Él murió por nosotros. Y Él también ahora nos libra del poder del pecado. Pecamos, sí, mas ya no vivimos para el pecado. Ya no es esa nuestra actitud. Y ya no más el acusador sobre nosotros. Y de hecho esto nos lleva también a una cita de Colosenses 2:14-15, cuando dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, o sea, ese pagaré espiritual, ¿no? Ese que lo tenía el diablo. Estábamos condenados a morir. Condenados, tienes esta deuda y has pecado y la forma de pagar es con la muerte. Entonces, esa acta o ese documento o ese pagaré, sí, lo tenía el adversario. Y dice, y la eliminó clavándolo en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso está más que increíble, porque el consumado es, el tetelestai, el que nuestra deuda está pagada, no tan solo es que somos libres, somos perdonados, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos. Hay una redención, han pagado el precio por nosotros. Pero sobre todo, aquel acusador en contra de nosotros no tiene ya mayor poder ni autoridad sobre nosotros, ni que reclamarnos nada. ¿Por qué? Porque lo exhibió públicamente en la cruz. ¿Qué significa esto? Que Pablo sabía y él conocía el entorno del Imperio Romano, que cuando los romanos iban y conquistaban pueblos, reinos, tomaban presos a los reinos y a los reyes y gobernantes y autoridades de ese reino, y entonces los derrotaban y entraban el ejército triunfante entraba a Roma y los recibían todos aplaudiendo, ovacionando a su ejército, pero el ejército traía detrás presos a los reyes y gobernantes de aquellos enemigos. El Señor Jesús, cuando triunfó con ellos en la cruz, dijo, consumado es. El precio está pagado. Avergonzó públicamente a nuestro acusador y lo trae detrás, derrotado. Aquel que nos acusaba, aquel que nos condenaba, ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, porque nuestra deuda ha sido pagada. Pablo en Romanos dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores. Pablo en sus cartas lo dice repetidas veces, en Cristo Jesús. Es decir, la obra salvadora de Cristo está completa, nada le falta.
y ya no hay un solo argumento que el acusador pueda usar para condenarnos. Lo dijo hace un momento, porque abogado tenemos. Abogado tenemos. No quiere decir que tenemos carta abierta. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios nos lleva a tener un abogado 24/7. Y a mí me encanta esta frase del apóstol Pablo: en Cristo Jesús, dentro de Él. Así es. Hoy podemos decir, no falta no hay nada que alguien pueda sacar un as bajo la manga y acusarme de algo que Cristo no haya pagado por ese algo. Todo está pagado, todo. Y vuelvo al punto de pensar en, si bien al ser humano nos encantan las promesas de Dios, ¿no? Hay quienes dicen que la Biblia tiene más de 7,000 promesas, ¿no? Y esas nos encantan, nos encanta recibir las promesas de Dios, pero es importante no perder de vista que tiene que haber un arrepentimiento genuino, porque cuando hay un arrepentimiento, entonces esa obra redentora de Cristo, entonces es que hace una transformación en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestra familia, porque la deuda está pagada, no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Bien lo has dicho, Daniel. Yo creo que esto es lo que el Señor nos muestra, que dice justificados. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y entonces tenemos paz para con Dios. Así es. Esto nos enseña y nos revela algo. Si vengo delante del Padre y el Padre me está viendo, y a lo mejor yo tengo esa deuda o tenía esa deuda, alguien, el abogado, viene y dice: Padre, yo pagué por él. Padre, yo pagué su deuda. Y entonces somos declarados justos, como si nada hubiéramos hecho, porque ese documento dice tetelestai, consumado es. La deuda está pagada. Gracias, la deuda está cancelada. Nadie más puede venir a reclamar. Alguien decía hace unos días en una reunión, vemos a Dios en el Antiguo Testamento destruyendo pueblos enteros, dando indicaciones por temas del pecado, aniquilar con poblaciones completas. ¿Por qué no lo hace ahora? En esta dispensación de la gracia, ¿por qué no lo hace ahora? Porque el sacrificio de Cristo se antepone. Y es increíble que, a pesar de mis errores, los que aún cometo en este cuerpo físico, los errores, todo lo que las fallas que tengo, es increíble que Dios no es que solo vea eso, sino que se antepone la figura de Cristo y el sacrificio de Cristo, y entonces esos errores, incluso esos pecados que llego a cometer, que repito, no tenemos carta abierta, pero eso se antepone el sacrificio de Jesús. Es increíble que sí, Dios te ve, pero antes ve a Jesús en ti, a ti en Cristo. Y eso es increíble, porque entonces es que, por eso dice el apóstol en Efesios, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Qué bendición es que ahora en Cristo tenemos esa obra consumada, y esas bendiciones ni siquiera que van a llegar, sino que ya están, porque Cristo pagó. Y esto nos recuerda lo que dice la Escritura. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas, las deudas pasadas han sido pagadas, y ahora tenemos una nueva vida en Cristo, y somos nuevas criaturas, y todas son hechas nuevas. Tetelestai. Todo pagado. Deuda pagada. Consumado es. Yo quisiera, pastor, que hay personas que viven atormentadas porque no han podido perdonarse a sí mismas. Hay personas que viven atormentadas y quizás nadie más las atormenta, pero ellas mismas se atormentan. Y yo quiero decirle a esas personas hoy,
la deuda fue pagada. No tienes que cargar más con esa culpa, con esa carga. Cristo ya pagó. Sé libre. Tetelestai. Tetelestai. Consumado es. Consumado. La deuda está pagada. La deuda. Daniel, gracias. Gracias, pastor. Una bendición tenerte en estos episodios de estas palabras. Y nos vamos a picar porque vamos a hacer otras más. Estamos listos. Que Dios les con la ayuda de Dios. y que Dios les guarde. Buenas noches.